Claro, y para profundizar en lo que fue esta declaración el día de ayer del candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, estamos con el cientista político Kenneth Bunker. Kenneth, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Marian, muy bien. Kenneth, empecemos entonces por lo que pasó ayer, después ya de 4 días más o menos de emplazamiento al candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, que paradójicamente empezó todo esto desde que el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, reconoce que hizo un retiro, posteriormente la ministra Carolina Schmidt, la ex subsecretaria Catherine Martorell, etc. Confiesa que finalmente hizo el retiro del 10% para ingresarlo a un APB. Señaló en bastantes ocasiones que él no quería entrar en este debate moral, finalmente lo hizo, sobre todo porque muchos al interior de su campaña, al interior de su comando, señalaban que este era un flanco abierto que claramente podía perjudicar su campaña presidencial, y lo que sucede finalmente ayer es que él reconoce que saca su retiro para ingresarlo a una APB, para mejorar sus pensiones, y da esta propuesta de retiro del 100%. ¿Cómo analizas tú lo que sucedió ayer y también el argumento que él entrega para haber realizado ese retiro de fondos? Bueno, yo creo que la crítica a Sichel tiene como dos partes que son distintas. Una es la primera, que yo creo que tienen razón los críticos a Sichel, donde se argumenta de que él tiró la pelota al córner de cierta manera, no quiso contestar si es que había hecho el retiro del 10% desde el primer momento. Yo creo que eso fue un error. Desde el debate que se hizo en la Araucanía, cuando emplazaron a Sichel para contestar eso, no quiso contestar. Y eso obviamente es un problema. Los chilenos tienen derecho a saber qué es lo que están haciendo los candidatos presidenciales, cómo piensan que está funcionando el sistema político y económico y cuál es su reacción a eso. Entonces yo creo que ese es el primer problema de Sichel, que no contestó inmediatamente. Yo creo que en ese debate o inmediatamente después tuvo la oportunidad de explicar un poco por qué sacó el retiro del 10% y también de proponer algún tipo de plan hacia adelante, que es lo que tendría que haber, qué es lo que se tendría que hacer a partir de este problema de los retiros del 10%. Yo creo que eso estuvo mal Sichel y finalmente llega 3 días atrasados, pero llega finalmente. La segunda crítica que se le hace a Sichel es sobre su inconsecuencia, sobre que está cambiando de posición, porque en un principio Sichel ha estado dentro de los críticos a estos retiros del 10%, del primero, del segundo, del tercero y ahora del cuarto. Sin embargo, sacó el primer retiro del 10%, pero yo creo que esa es una mala crítica por varias razones. Primero, porque si es que la política es universal, si es que la política es para todos, tiene el mismo derecho que todos los chilenos de sacar su retiro, y por distintos motivos. Puede ser porque tiene miedo a que finalmente se expropien los fondos, o porque cree que puede rentabilizar de otra manera. Entonces yo creo que esa crítica no tiene mucho sentido. Aparte, tenemos que recordar que aquí estamos en una campaña electoral, una campaña política descarnada por llegar a la presidencia, entonces obviamente van a llegar críticas. Pero la pregunta es, ¿qué están haciendo los otros candidatos? ¿Qué tan inconsecuentes son ellos? En el caso de Gabriel Boric, por ejemplo, que hoy día está liderando la carrera presidencial, dijo que no iba a apoyar el retiro del 10%, el cuarto retiro, de ninguna forma. Y sabemos que después cambió la opinión, dijo solamente lo voy a aprobar si va con impuestos, y finalmente terminó aprobando el cuarto retiro sin impuesto, de una forma universal. Yanna Proboste, por su parte, consideró que el impuesto para las personas que son menos vulnerables no aplicaba. Ella dice que es de centro izquierda. ¿Por qué no está a favor de ponerle impuesto a este retiro del 10%? Entonces, si estamos hablando de inconsecuencia, yo creo que esto es algo un poquito más transversal. Sí, Kenneth, pero ¿qué te parece la explicación que finalmente sale a dar el comando en voz de Catherine Martorell, que señala que finalmente, si es que se aprueba este cuarto retiro en el Senado, si se despacha ley, es mejor que hagamos un retiro del 100% de los fondos, cuando el discurso constante de Sebastián Sichel es no hagamos más retiro, no toquemos los fondos mientras no tengamos una reforma al sistema previsional? En ese sentido, ¿cómo se entiende que ahora la estrategia sea distinta cuando constantemente ha señalado que lo que hay que hacer primero es poner una reforma al sistema previsional? ¿Hay un cambio ahí en la estrategia? ¿Por qué? Si es que está ese cambio. Sí, de nuevo, yo creo que no hay ningún problema con tirar una estrategia nueva, con proponer algo, un plan que pueda ser nuevo. El problema es que lo hizo bastante tarde. Yo creo que el comando de Sichel ahí se atoró un poco con esto. Yo creo que lo vio, no vio el peso que tenía tener un plan sobre esto, pero al menos es un plan. O sea, yo creo que aquí es un debate que hay que entrar de fondo, porque en el fondo lo que nosotros tenemos hoy día son 5 millones de chilenos sin fondos de ahorro en sus fondos de pensiones, un hoyo de 50.000 millones de dólares. Entonces no hay ninguna solución a eso. Estamos con un problema estructural y tenemos que
candidatos presidenciales que están hablando de soluciones de corto plazo. Entonces, dentro de todas las propuestas que hay, al menos lo de Sichel es una propuesta. Los otros candidatos todavía no anuncian qué es lo que piensan hacer ellos para recuperar el hoyo que tenemos en el fondo de pensiones. Ahora, obviamente no es la mejor solución retirar todos los fondos de pensiones del 100%, pero lo que está diciendo Sichel en el fondo es retiramos eso, pongámoslos en otros instrumentos, protejamos los fondos de los chilenos y al menos podrán tener algo, porque si es que seguimos por el otro camino, lo único que sabemos es que podrían haber 10 retiros más. Tuvimos uno que se llamaba, curiosamente, un retiro único y excepcional, y ya van 4. Entonces, en el fondo, ¿cuál es la solución? Claro, Kenneth, pero en ese caso también cuando él habla de tengo miedo, saqué los retiros finalmente porque hay miedo de la nacionalización, de la expropiación de los candidatos, cuando, por ejemplo, ayer Jasna Proboste salía a decir, yo eso no lo tengo en mi programa de gobierno, eso no está, habla de matonaje político, inconsecuencia, habla Gabriel Boric. La estrategia de finalmente achacar a sus contendores lo que está sucediendo y que por ende eso lo lleva a sacar el 10% del retiro, ¿es un argumento viable en su campaña? Bueno, yo creo que sí, o sea, yo creo que no hay ninguna otra alternativa, o sea, hasta este momento Sichel se ve un poco acorralado, es el único candidato representando esa derecha tradicional y tiene que salir con algún tipo de propuesta, o sea, dentro de cierto modo tiene sentido retirar el 100% de las pensiones para resguardarlo, no es que vamos a retirar aquí o que él propone retirar el 100% de los fondos de pensiones para hacerlo circular y así aumentar la inflación que ya todos estamos viendo. Los otros candidatos no tienen ningún tipo de propuesta. Por el caso de Jasna Proboste, que hoy día dice que es inconsecuente, Jasna Proboste dijo en un principio que estaba a favor, firmó un proyecto de ley de expropiar los fondos de pensiones para eventualmente ponerlo en un fondo estatal, en un sistema de reparto, un sistema dual tal vez. Pero en el fondo, ¿cuál es la salida que puede tener Sichel en una situación como esta? Al menos es un plan que puede ser de largo plazo. Yo creo que aquí lo que falta es discutir de fondo qué es lo que se va a hacer con los fondos de pensiones, cuáles son las soluciones, porque seguir sacando retiros en una situación donde sabemos que es una medida que es regresiva, que es una medida que es universal, que beneficia a todos por igual, pero finalmente los costos los van a terminar pagando los más vulnerables, yo creo que simplemente no es una alternativa. Kenneth, ya yendo a la carrera presidencial, finalmente, ¿cómo podría afectar esta situación a Sebastián Sichel, esta demora que tú decías finalmente, este flanco abierto que tuvo durante estos días por no transparentar su retiro de fondos, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en el último debate claramente la presentación fue bastante criticada, sobre todo con su contendor directo, ¿no es cierto?, en su sector con José Antonio Kast y también con los candidatos de la centroizquierda, con Jasna Proboste, con Gabriel Boric. ¿Cómo puede afectar finalmente en la votación que pueda tener Sebastián Sichel en las elecciones presidenciales esta situación que se acaba de dar? Bueno, son dos cosas que yo lo separaría en dos cosas. Uno, que hay una carrera estructural donde al parecer Boric está liderando las encuestas. Tal vez no sabemos precisamente cuál es el porcentaje de votos que tiene, pero sí sabemos que va arriba. Segundo va Sichel. Y tercero hay una carrera ahí una carrera muy competitiva entre Jasna Proboste y José Antonio Kast. Y sabemos por otra parte que esta carrera está abierta, o sea, aquí es una cosa de semana. La semana pasada fue una semana muy mala para Jasna Proboste, esta semana una semana muy mala para Sichel. La pregunta que es importante hacerse aquí es qué tan competitiva es la carrera dentro de la derecha. En un principio se esperaba que Sichel no tuviera tantos problemas para llegar a la segunda vuelta, pero a medida que se va solidificando la idea de que Kast podría ser un contendor que podría llegar a la segunda vuelta, se empieza a dividir el voto dentro de la derecha y eso es problemático para ese sector. Sí, justamente, recordemos que Kenneth, te iba a decir lo mismo porque justamente hay diputadas que ya han manifestado su apoyo a la candidatura de José Antonio Kast directamente desde la UDI, por ejemplo, la diputada Nora Cuevas, que han señalado que van a votar por él y desde la UDI han señalado que también no van a haber sanciones para quien voten por alguien distinto. ¿Cuál ahí puede ser esa puerta para finalmente dividir las aguas al interior de la centro-derecha? No, eso es determinante. O sea, yo creo que aquí lo que pasa dentro de la coalición de la derecha y su nivel de apoyo a Sichel va a ser crucial para determinar
cuál de los dos candidatos puede pasar a la segunda vuelta. Mientras más se ecualiza esa competencia entre Sichel y Kast, más probabilidad tiene la oposición de llegar a la presidencia. Eso solidifica eso. Es como el 2005, cuando Piñera y Lavín, los dos candidatos presidenciales, sumaron un mayor porcentaje de votos que Bachelet, pero Bachelet llegó a la segunda vuelta y la división de la derecha en la primera vuelta impidió que pudiesen tener una carrera competitiva. Obviamente, mientras más se degrana la derecha, mientras más se separa a nivel de bases, de los partidos políticos, de la UDI, de Renovación Nacional. También las diputadas dijeron que iban a apoyar a Kast, pero tampoco vimos ningún tipo de apoyo de algunos senadores que son cruciales dentro de la derecha. El mismo Sandón le quitó un poco de piso a Sichel ayer, y el presidente de Renovación Nacional, Chaguán, dos ex candidatos presidenciales. Entonces, mientras menos apoyo tiene Sichel, más se ecualiza la competencia en la derecha, más posibilidades tiene Kast, porque más personas van a decir, bueno, si es que Kast es una opción, voy a votar por él. Ahora, en el caso de el cuarto retiro, finalmente, y su tramitación en el Congreso, ¿es una prueba de fuego o va a ser una prueba de fuego lo que pase en el Senado? Porque ya en primera instancia se buscaba alinear a los parlamentarios, a los diputados del oficialismo para votar en contra de este proyecto del cuarto retiro, y finalmente vemos que 18 parlamentarios oficialistas votan a favor y queda todo en el Senado. Lo decías tú, ayer Manuel José Sandón también se mostró abierto a probablemente poder aprobar este cuarto retiro. ¿Va a ser una prueba de fuego finalmente de la eventual gobernabilidad y también de cómo logra alinear las filas el candidato presidencial de Chile Podemos Más en cuanto a la votación en el Senado del cuarto retiro? Yo creo que sí. Yo creo que también Sichel llegó un poco tarde a ese debate. No logró unir las filas en la primera ronda en la Cámara de Diputados, y ahora tiene que hacerlo dentro del Senado, y es un poco complicado. Ahí faltan 2 o 3 votos dentro del oficialismo que se podría pasar, suponiendo que la oposición se cuadra. Ahora sabemos que hay algunos senadores de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista que han anunciado que van a votar en contra del cuarto retiro, pero como en las 3 ocasiones anteriores, el primero, el segundo y el tercer retiro, ellos se terminaron cuadrando a favor de esos retiros. Entonces, la verdad es que aquí el cuarto retiro, no sé si depende tanto de Sichel, va a depender de otros factores. Hay muchos de estos senadores que no van a la reelección, senadores que son de centro izquierda, que debiesen en condiciones normales rechazar esto. Entonces, hay una parte que yo creo que ya está perdida, que yo creo que Sichel no va a poder hacer mucho, pero sí va a poder ser determinante. O sea, en esta cosa, en estos tiempos electorales, en tiempos de campaña electoral, lo que finalmente importa es la sensación que queda. Si Sichel no logra alinear a su sector que sea para votar en contra del cuarto retiro, yo creo que va a ser una muy mala noticia para su campaña. Kenneth, le jugó en contra el estilo Sichel al principio, el estilo muy directo. Algunos lo catalogaron de casi una actitud un poco dictatorial, cuando señaló que si es que los parlamentarios que votaban a favor del cuarto retiro, él le iba a quitar el apoyo a su campaña, lo que pasó, por ejemplo, con la diputada Paulina Núñez, etcétera, y que finalmente se fueron desligando bastantes parlamentarios de ese estilo. Fue muy criticado, tuvo algunos roces con el presidente de Renovación Nacional, con Francisco Chaguán, cuando señaló que había que ordenar a su partido, y etcétera. Son situaciones que se han dado, ¿no es cierto?, a lo largo de este tiempo, y que culminan con lo que pasó el día de ayer. Incluso un vocero de su campaña, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Francisco Undurraga, dice él debe transparentar. Hay una suerte de también presión para que desde el interior él transparentara esto. ¿Le habrá jugado en contra el estilo tan directo, tan confrontacional con el que Sebastián Sichel emplazó a los parlamentarios de su propia coalición, la coalición que los apoya? Yo creo que en parte sí. O sea, lo que pasa es que Sichel no es un candidato que viene de la derecha tradicional, no viene de esa coalición, no es de la Renovación Nacional, no es de la UDI. Sichel hizo su carrera política dentro de la Democracia Cristiana, donde no solamente trabajó en múltiples gobiernos, sino que fue candidato 2 veces por esa coalición, 2 veces candidato a diputado. Viene de otro mundo. Entonces, para muchos dentro de la derecha, Sichel es una especie de impostor. Entonces, cuando Sichel desembarcó en esta campaña, yo creo que lo primero que tiene que haber hecho es haber construido lealtades dentro de esta coalición, cosa que no hizo. Yo creo que la intención que tenía de ordenar la coalición en contra del cuarto retiro era la correcta. Sin embargo, la forma en que lo hizo tal vez no fue la más elegante. Yo creo que ahí se equivocó. Yo creo que lo que tendría que haber hecho es suavizar algunas de las rencillas que venían antes, particularmente con Chaguán, con Osandón, que eran candidatos presidenciales que sentían que tenían el legítimo derecho de ser los candidatos presidenciales del sector. Yo creo que para muchos eso fue una movida demasiado agresiva y por ende hoy día están pasando las cuentas.
Y en el caso de la relación con el gobierno, porque finalmente el gobierno también ha insistido constantemente en que el retiro de los fondos es una mala política pública, que finalmente lo que hay que enfocarse es en reformar, ¿no es cierto?, el sistema previsional. En ese sentido, en la relación con el gobierno, dado que ahora Sebastián Sichel señala que de aprobarse un cuarto retiro es mejor sacar el 100% de los fondos de pensiones, ¿podría generar tensión también con el gobierno? Bueno, el gobierno está alicaído, o sea, hace años, al menos desde el estallido social, que el gobierno no se recupera de su caída, el gobierno no tiene mucho poder para fijar la agenda, el gobierno no tuvo ningún poder de rechazar lo que pasó en la Cámara de Diputados ni el Senado, en el Congreso, para impedir los retiros. Entonces yo creo que el gobierno en el fondo no tiene mucho poder. Obviamente a Sichel no le conviene mucho alinearse con el gobierno o estar en la misma posición. Yo creo que ese es un flanco muy abierto para críticas de parte de sus contendores. Obviamente no le conviene que lo asimilen a Sebastián Piñera, los dos Sebastianes, como ha dicho Yanna Proboste. Estar en ese mismo sector no le conviene, pero yo creo que el gobierno finalmente lo que está haciendo es estar pensando a largo plazo a este problema estructural. ¿Qué es lo que van a hacer con las pensiones? O sea, este es un problema que importa y que es muy importante, como decía antes. Yo creo que los otros candidatos no se hayan pronunciado sobre cuáles son los sistemas de pensiones que tiene que tener Chile es un problema que es tremendo. Entonces, al menos hay que empezar a pensar en el fondo del problema aquí, y yo creo que al menos retirar el 100% de los fondos, aunque no sea la solución óptima, al menos es una solución por ahora. Claro, clave va a ser lo que suceda y cómo se discuta este tema en el próximo debate que Televisión Nacional lo va a transmitir, así que vamos a estar atentos ahí. ¿Cuál va a ser la discusión? Finalmente este va a ser uno de los grandes temas que se va a tocar en el próximo debate presidencial, cuando ya quedan 7 semanas más o menos de las elecciones presidenciales. Kenneth Bunker, cientista político, muchas gracias por acompañarnos en la mañana informativa. Gracias y buen día. Y cambiamos de tema porque luego de